En la segunda mitad de la década de los 80, debido a motivos políticos y económicos, se produjo la sublevación de gran parte de la población en los países del este de Europa. Los regímenes de aquellos países habían sido impuestos por la Unión Soviética sin el consentimiento y contra la voluntad del pueblo. Si esos regímenes hubieran podido cumplir sus promesas de mejorar la calidad de vida, estos probablemente habrían aceptado su privación de libertad, pero no fue ese el caso. El Partido Comunista gobernó durante casi 5 décadas. Durante este régimen la economía soviética se estancó y la ineficacia y la corrupción florecieron. Cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985, la economía estaba en crisis. Aunque este puso mayor énfasis en la reestructuración económica y la libertad de expresión, la economía rusa no terminó de recuperarse de las políticas restrictivas previas. Era partidario de un retorno algo similar a la nueva política económica de Lenin, la cual se apoyaba en gran medida en reformas como por ejemplo la legalización de ciertas actividades que hasta ese momento se desarrollaban en el mercado negro. En agosto de 1991, unos cuantos miembros de la línea dura del Partido Comunista intentaron un golpe de Estado. Los responsables del golpe pusieron a Gorbachev bajo arresto domiciliario, pero con el apoyo de Yeltsin fracasó. Experimentó con distintas reformas económicas y políticas, mientras la República Rusa sufría las consecuencias de las economías de transición previas impuestas hasta ese momento. La Constitución en 1993, en la cual se sanciona el derecho al libre comercio y la competencia, a la propiedad privada de tierras y bienes, a la libertad de conciencia y de movimientos de entrada y salida de Rusia, así como a la prohibición de la censura, la tortura y el establecimiento de cualquier ideología oficial. En la guerra de Chechenia, las tropas rusas intervinieron en Tayikistán, Georgia y Moldavia como fuerzas de la paz de la ONU para reforzar su influencia en estas regiones. A finales del 94, Yeltsin ordenó al ejército la invasión de Chechenia para terminar de una vez con el separatismo y recuperar el control, pero los chechenos lucharon encarnecidamente y a mediados de 1995 se contabilizaron más de 25.000 bajas, mientras que los rusos solo habían conseguido el control total de la arrasada capital chechena. La popularidad del Yeltsin cayó en picado y en las elecciones de diciembre del 96, comunistas y nacionalistas se hicieron con un 45% de la Duma, y en 1996 se firma un acuerdo de paz en Chechenia y se pone fin a la guerra. En su último acto político, Yeltsin dimitió en favor de su último protegido, como presidente en funciones, Putin, antiguo espía de la KGB, que luego consiguió ganar las elecciones por sí mismo, principalmente consolidando su autoridad sobre la policía secreta y los militares. En la primavera de 1998, los graves problemas de la economía rusa eran cada vez más evidentes, lo que dio como resultado la llamada crisis de 1998. Las cosas fueron la deuda pública de Rusia, instigada por la crisis asiática de 1997, la crisis de liquidez, la cual no dio posibilidad de atraer recursos financieros a la economía nacional, y la caída de los precios mundiales de materias primas como el petróleo, cuya exportación es la mayor fuente de ingresos para la economía rusa. Como consecuencias negativas figuran la paralización del sistema bancario, la quiebra de numerosos bancos y empresas, el incremento de los precios y la caída tanto de los beneficios como del nivel de vida de la población. Sin embargo, también hubo consecuencias positivas como el incremento de la competitividad de la economía de Rusia. En septiembre de 1999, una serie de explosiones sacudieron Moscú causando casi 300 muertos. El atentado se pensó en un principio que fue cometido por los chechenos, lo que llevó contra ellos el malestar y la xenofobia de la población. Finalmente, en 2002, se concluyó que el atentado fue obra de islamistas. El 31 de diciembre de 1999, Yeltsin renunció y Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales de marzo consiguiendo más del 50% de los votos. Durante su primer mandato, la situación económica en el mundo y la subida de los precios de las materias primas favoreció a Rusia y facilitó una mejora económica del país. El presidente emprendió la reforma bancaria y de las pensiones. Putin ha calificado Rusia de país rico de gente pobre. El salario medio es de 67 euros, menos de 11.000 pesetas al mes. La mayoría de la gente sobrevive gracias a la economía sumergida, el trueque y los servicios gratuitos que el Estado aún ofrece. Putin sucedió a Yeltsin como presidente en el año 2000. Uno de los objetivos de su política consistió, además de la modernización de la economía, en reforzar las estructuras de poder centrales del Estado, a fin de impedir el desarrollo de factores disgregadores que pusieran en peligro la integridad territorial de Rusia. A partir del 2000 parecía que Putin estaba determinado a desandar el deprimente camino seguido por Rusia desde 1991 y mantener el poder político por la fuerza mientras permitía que el mercado capitalista se desarrollara en ciertos sectores.
La subida de los precios del petróleo estaba haciendo su tarea más fácil, mientras mantenía a Rusia totalmente ocupada en la economía global de comercio. Putin aprueba el nuevo Código de la Tierra, en el que se definen claramente nuevas formas de propiedad agrícola. La Duma aprobó el primer presupuesto no deficitario desde la caída de la URSS. El teatro de Moscú es ocupado por terroristas chechenos. Más de 700 personas fueron usadas como rehenes para exigir un cambio en la política rusa respecto a Chechenia. La Segunda Guerra de Chechenia comenzó en Grozny, tras detonar un explosivo controlado por radio, volando un autobús de pasajeros. Kirguistán aprobó un referéndum de independencia y aprobó la nueva constitución de la república. Putin fue reelegido presidente con un porcentaje superior al 70% de los votos. El presidente definió como objetivos de su gobierno el crecimiento económico y la reducción de los niveles de pobreza. La Unión Europea acordó que Rusia se convertiría en miembro de la Organización Mundial del Comercio. Crisis financiera entre 2003 y 2005. Durante este periodo, la economía rusa floreció con un PIB anual y un crecimiento promedio del 7,5%. El comercio se benefició de las empresas mineras, que vendieron su producción a empresas matrices o filiales que se encuentran en paraísos fiscales dentro de Rusia. Rusia como tal se vio en una situación difícil por la falta de avances, por ello la negociación se complicó. En 2005 el sector terciario fue el más importante. Se construyeron amplias redes de carreteras. El gobierno ruso cambió los transportes gratis y las subvenciones mediante pagos en efectivo. La reforma ha sido impopular y ha causado una oleada de manifestaciones en varias ciudades rusas, con miles de jubilados protestando contra la pérdida de sus beneficios. Durante el periodo posterior a esta crisis, el crecimiento económico de los últimos años, unido a la estabilidad política, ha puesto en evidencia el retraso de las infraestructuras de transporte respecto al de los sectores económicos del país, por lo que su reforma ha pasado a ser objetivo prioritario del gobierno. Para 2007, el apoyo incondicional de las operaciones militares en Chechenia es solo del 24% de la población rusa, lo cual se debe a que la situación en la región se ha estabilizado. Y en 2008 Rusia reconoció unilateralmente la independencia de Osetia del Sur y de Abjasia. Para finalizar el vídeo, me gustaría decir que Rusia sube y baja continuamente con los precios del petróleo y que tiene un gran impacto en la evolución real, externa, fiscal y monetaria. Rusia tiene un gran clima de negocios que sigue siendo hoy en día un grave impedimento para no comerciar.